Ad Jesum per Mariam. Pregunta 12.8. Presentación de un detalle, acontecimiento, mensaje u otro, cogido entre las apariciones de la Virgen María a lo largo de la historia. Fátima, Portugal, 1917. Extracto del libro de Padre Justo Antonio Lofeudo, María, la Eucaristía y el final de los tiempos. Alabado sea Jesucristo. Iremos un poco hablando esta vez de Fátima, de la aparición de Fátima, que con la de Lourdes quizá es la más famosa. No escondo que he tenido muchos problemas y dudas y estaba con gran dificultad en qué aspecto proponer a mí y a todos. Porque claro, sabemos bien los hechos, que por eso no voy a contar en el detalle la historia, y esta es muy conocida, y sobre todo hay muchos aspectos de gran importancia teológicas, marianas y cristológicas, y sobre todo mirando al tiempo que estamos viviendo, con esta supuesta consagración. Digo supuesta porque quizás si no se ha respetado perfectamente el pedido de la Virgen María. Hablo de la consagración que hizo el Papa el 25 de marzo. Pero bueno, siempre es un hecho, una plegaria buena, pero quizá que no respeta exactamente el pedido de la Virgen María a Fátima. Pero eso es otra historia. Voy un poco a profundizar ese tema de Fátima, que es ofender, las ofensas hechas a Dios. Y este aspecto me ha salido, bueno, lo voy a explicar cómo, pero tiene mucha atingencia, mucha relación con Fátima y con el tiempo que estamos viviendo, el tiempo social, dentro y fuera de la Iglesia. Y sobre todo me surge de una charla que tuvo, bueno, un comentario que hizo con una buena mujer, una hermana, una católica, porque ella afirmaba que Dios no se ofende, porque Él, siendo totalmente misericordia y amor, y tiene un amor infinito y es tan bueno que va a cubrir cada nuestro pecado. Bueno, ya yo de primera me quedé un poco parado en frente a esa afirmación tan cierta y fuerte y segura que tenía esa hermana. Y además está muy difundida y muy comprobada por mucha gente, muchos buenos cristianos y fieles. Pero a pesar de todo, algo no me sonaba. Además, estábamos por teléfono, era un poco complicado estar allí a explicar, a confrontarnos. Por eso intentaré con mis pobres medios un poco reflexionar sobre eso de la ofensa, el acto del ofender. Por lo menos en italiano, ofender significa dar un daño, arrecar un daño, sea materialmente que moralmente. Ese daño puede ser de muchas formas, y ese verbo ofender tiene muchos aspectos, ¿no? Porque también da la idea de una ofensa a la persona, un dañar al nivel moral de la persona. El referimiento en relación a Dios, por ejemplo, sería como blasfemiar el nombre, o ofender a Dios puede también significar transgredir, ¿cómo se dice? No obedecer a las leyes, a los mandamientos, a las leyes divinas, cumplir, hacer pecados. Esto también puede ser sinónimo de ofender a Dios. Ese en el sentido literal. Y yo me preguntaba, mientras que hablaba esa hermana, ¿no?, que si Dios no se ofende, en cierta manera, igual le da
si nosotros, hijos suyos, adoptivos, hijos, sus criaturas, igual le da si respetamos las leyes de Dios o no, si somos buenos o malos cristianos, si cumplimos el bien o el mal. Y esto es un poco un problema, porque claro que sí, que Dios siempre perdona si nosotros estamos sinceramente arrepentidos y nos damos cuenta de nuestro pecado, lo llamamos por nombre, nos vamos a confesarlo y tenemos el deseo de no repetir ese pecado. Claro que Él nos perdona, pero reflejo de la santidad de Dios es la justicia, porque siempre Dios perdona y es bueno y es amor, al mismo tiempo siempre es justo, porque Él es bueno, porque Él solo actúa el bien y solo actúa en verdad. Y todo lo que no es verdad, que es bien, que va en contra de Dios, en el sentido así dicho que ofende a Dios, Él no viene de Él, no lo acepta y no podemos esperar de una... Perdonate el silencio aquí mientras estoy grabando. Digo, y una conducta hecha así, lejanas de la voluntad de Dios y del Evangelio, sin nuestra participación de pedido de perdón por parte nuestra, que reconocemos nuestras faltas y sabemos y declaramos que son un mal para nosotros, para el próximo y hasta Dios, que sin esto, claro que no se puede actuar el perdón de Dios, pero no porque Él no quiere, porque no está la condición adapta y justa, retorna el término justicia, para obtenerla. Claro, sin hacer teología, que en relación a la gloria de Dios, claro que Dios no se puede ofender, que no se puede ofender en el sentido que como criatura vamos robando algo al Creador, eso no. Pero por analogía, ¿no? De la relación como hay la relación entre una madre y un hijo, de la misma manera nuestra conducta no está indiferente a Dios, porque a Dios nos ha creado por amor, nos ha creado para un plan de bien para nosotros. Ese bien coincide haciendo la voluntad de Dios, que es seguir la verdad, seguir nuestro buen sentido, seguir nuestra conciencia iluminada con la gracia de Dios. En ese sentido, se puede decir que ofendemos a Dios en el sentido que Él tiene un plan, nos ha creado con un proyecto de felicidad para nosotros, y cuando nosotros vamos en contra de Él, negamos su existencia, lo blasfemiamos y hacemos pecados graves e inmortales, esto en cierta manera es como si sufre, ¿no? En cierta manera ofender es que se podemos darle en alguna forma daño. Y eso en Jesucristo es posible, porque Dios en su Hijo ahí tiene carne humana. Y la carne humana no es una piedra, la carne humana es un corazón, es sensible y entonces sufre porque está hecho propio de carne. En ese sentido, en Jesucristo, como la Virgen María, que es criatura también de carne, sufre por una conducta de pecado de sus hijos, de los seres humanos, de las criaturas. Sencillamente se podría decir que ofender a Dios es hacer los pecados mortales, ya lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, todos los 10 mandamientos, robar, matar y todos esos pecados graves contra la naturaleza. Ese ofende a Dios y sobre todo nos repercute a nosotros mismos. No me voy a alargar en eso y luego leeremos una hoja del libro de Padre Lofeudo. Pero hay que subrayar que desde siempre en la doctrina católica, en la Sagrada Escritura, se habla muchas veces y a menudo
y profundamente del ofender a Dios, sobre el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en las cartas de San Pablo, que es una tradición desde siempre, hasta que lo rezamos en el confesional cuando vamos al sacerdote para nuestro acto de contrición. Decimos: Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados y los aborrezco, porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente, y aquí escuchamos, porque te ofendí, a ti sumo bien. En el acto de contrición, la oración que decimos al final de la confesión de nuestros pecados al sacerdote, decimos: ¿por qué te ofendí? Y hay muchas más plegarias en ese sentido. Y entonces, esto de decir que Dios no se ofende, porque es toda misericordia, porque es amor, es como un estropear, un disminuir y no entender bien, es quitarle gloria a Dios. No es esto, no es así, nada. Y ahora acabo con la lectura del libro de Padre Lofeudo. Desde el comienzo, lo que pidió la Santísima Virgen a los niños Lucía, Jacinta y Francisco fue que rezaran el rosario todos los días para que la guerra finalizara. Y también les pidió que ofrecieran sacrificios para reparar las graves ofensas cometidas contra Dios y para que los pecadores se convirtieran a Dios y sus almas no fueran a ese lugar terrible que les había mostrado, el infierno. Todo aquel que evoque Fátima seguramente recibirá también el eco de aquellas palabras de la Madre de Dios. Dejad de ofender a Dios, no lo ofendáis más, porque Él ya está muy ofendido. Cuando comparamos el grado de ofensa de aquellos momentos con cuánto se ofende hoy a Dios, a la Santísima Virgen, a los santos y a todo lo que es sagrado, por todos los medios y en tantos lugares, no podemos menos que preocuparnos, porque ya más que actualidad del mensaje hay que hablar de la extrema urgencia de la llamada. Como el mensaje de Fátima no fue dado únicamente para la circunstancia histórica de aquel momento, ni para un país, Portugal, sino que la llamada de la Madre de Dios ha sido y es universal y actual. Es necesario rezar diariamente el rosario y ofrecer sacrificios para nuestra conversión y la del mundo. Responder a la llamada de Fátima es responder a la llamada de la salvación de las almas de la condenación eterna por medio de la intercesión y de la reparación por quienes ofenden gravemente a Dios y no se arrepienten ni reparan. Responder es también desagraviar y reparar al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen con los primeros 5 sábados de cada mes, por todas las blasfemias e ingratitudes a ella dirigida. El pecado debe ser reconocido y también reparado. Alabado sea Jesucristo, Jesús en María, en ti.